Hola a todos, hoy no voy a conectar el micrófono porque voy a hacer un vídeo en movimiento. Hoy os voy a enseñar la nueva casa a la que me he mudado. Bienvenidos a Orchard Spanish, un canal para estudiantes de español donde podéis mejorar la escucha a través de contenido generado por un nativo, que soy yo me llamo Sergio y hoy os voy a enseñar mi nueva casa. Recientemente me mudé a una casa bastante cerca de la casa en la que vivía antes y hoy os voy a hacer un pequeño house tour o un recorrido por la casa para practicar el vocabulario de los muebles, los verbos sobre la casa y demás. Así que, si te gusta el vídeo, puedes darle a me gusta, suscribirte a este canal y también puedes acceder a mi Patreon, donde ofrezco todas las transcripciones de los vídeos que hago, las traducciones, también hago análisis de la gramática que utilizo, a veces pongo ejercicios para poner a prueba vuestro entendimiento y también ofrezco correcciones de vuestros audios o vuestras redacciones. Vamos allá. Esta es la entrada de la casa. Aquí está el patinete de mi compañero de piso. También tenemos un espejo. Y por aquí, a la izquierda, tenemos la cocina. Aquí tenemos un secador de platos, con una olla, escurridor, un vaso, los cubiertos, el jabón para lavar los platos. Cada uno tenemos un cajón. Este es el mío. Este es el de mis compañeros. No sé exactamente cuál es el de quién ahora mismo. Tenemos una cocina, horno, microondas, una nevera bastante grande. Y aquí tenemos el sistema de limpieza, que es una especie de ruleta. Cada semana le toca a uno hacer una parte de la casa, excepto el que tiene libre. Yo soy el número 4, o sea que esta semana me toca hacer la cocina. Aquí tenemos la galería. Este es el cubo de basura para el reciclaje de cristal, el cubo de basura para los desechos orgánicos y el cubo de basura para el plástico. Aquí tenemos la lavadora, las pinzas para colgar la ropa. Esto es un tendedero. Aquí tenemos una fregona, paraguas, el calentador y el carrito de la compra. Pues eso es la cocina. Vamos a entrar ahora al salón. El salón es bastante amplio. Aquí tenemos la mesa con 4 sillas. Aquí solemos comer y cenar, a veces juntos si coincidimos, otras separados si no coincidimos. Esa es la tele, la mesa pequeña, el sofá, una estantería con una planta, una lámpara y aquí una estantería con discos y películas. Aunque realmente hoy en día todo el mundo ve las películas por plataformas de streaming, pero bueno, para los nostálgicos. Aquí tenemos las habitaciones de mis 2 compañeros. Esta es la habitación de Alex, esa es la habitación de Marcos y aquí tenemos los 2 baños. Este es el baño completo. Tenemos un bidé, un váter, un lavabo con su grifo, su jabón. Aquí estoy yo. Esta es la ducha con todos los productos, pues gel, champú y demás. Las toallas colgadas detrás de la puerta. Y aquí tenemos otro baño que realmente no es un baño completo, sino un
aseo. También con un lavabo y un váter. Y eso, que es un poco asqueroso, pero todas las casas lo tienen y se llama escobilla. Voy a ir apagando las luces porque tenemos que ahorrar electricidad, que está muy cara en España. Vale. Aquí tenemos la habitación de mi compañero Carlos. Aquí tenemos un balcón y esa es mi habitación. Pero de momento vamos a dejarlo para el final. En el balcón tenemos la vista a un patio interior que, bueno, a pesar de que es interior, es muy amplio y durante el día da mucha luz. Y además, como no es un patio que da a una carretera, es muy, muy tranquilo. Yo a veces salgo a desayunar aquí y a tomarme el café. Pero ahora en esta mesa está la mochila de mi compañero y unas sillas de plástico. Esta es la ventana de Carlos. Y ahora vamos a volver al salón y vamos a entrar por fin en mi habitación. Que bueno, como podéis ver, es una habitación muy pequeña y está todavía por amueblar, ¿no? Bueno, realmente ya está amueblada, pero tengo que poner más cosas porque llevo poco tiempo viviendo aquí. Aquí tengo de momento las llaves de casa, la mascarilla, aunque ahora en España, en Barcelona, no hace falta la mascarilla en muchos sitios. Esta es una plantita que me compré, mis gafas, el monedero, una vela, un libro que me estoy leyendo, 14 år till salu, que significa 14 años en venta. Es un libro en sueco, porque estoy estudiando sueco, entre otras lenguas. Y este es un libro en español, Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza. Es un libro súper divertido. Lo recomiendo. Aquí tengo un cuadro que pintó mi madre, que ella es muy artista. Y este muñeco lo hizo mi tía. Estoy seguro de que lo habéis visto en otros vídeos. Es el muñeco al que le puse los pendientes cuando se me cayeron a mí. Aquí tenemos mis libros. La pared que está absolutamente vacía. Y una cosa que me gusta mucho es que tengo no una, sino dos ventanas que dan al mismo patio al que da el balcón. ¿Os acordáis? O sea, el balcón estaría justo a la izquierda. Y es muy tranquilo. Porque parece que como hay muchos vecinos alrededor, debería ser menos tranquilo, pero no, para nada. Uy. Aquí tengo mi mesa para dar mis clases de español y para hacer los podcasts. Os voy a enseñar mi teclado porque está el alfabeto cirílico y el alfabeto tailandés, porque estoy un poco loco y también estudio esta lengua que es muy complicada, pero también apasionante. Esta manta la hizo mi abuela, o sea que realmente estoy rodeado de arte realizado por mi familia. Además, mi abuela, que es la que hizo esta manta, es la madre de mi tía, que hizo ese muñeco, y mi madre, que hizo este cuadro. Entonces, como veis, tengo una familia bastante artística. Aquí tengo el cesto de la ropa sucia. Aquí tengo colgadas las chaquetas, aunque dentro de poco las voy a guardar
porque ya no hacen falta, ya hace muy buen tiempo en Barcelona. De hecho, mirad cómo voy. O sea, voy en manga corta y pantalones cortos y unas chanclas muy feas que no quería enseñarlas, pero ¡ups! Bueno, y esta silla, que bueno, no es una silla relevante, pero aquí está. Y os quería enseñar que el escritorio es plegable, lo cual significa que cuando quiero tener un poco más de espacio, lo puedo plegar. Ahí arriba tengo las maletas y ahí tengo escondidas dos mochilas, la mochila de viajar y la mochila de la playa. Pues creo que eso es todo. Mis chanclas feas y yo nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!